casi ves desorballada? Veño de barrer a rúa e ás 3 desta mañana. Miña vasoira, miña, va pa 3 anos que non barres a cocía. Barre, barre, miña vasoiriña. E Habana, meu abanador. E Habana, fai calor. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. Los que llevamos el baile dentro, los que bailamos así, no nos cuesta ningún trabajo. Esta discoteca Rosalar de Ribadeo, ¿de qué año data? Bueno, creemos que sobre la década de los 30, a finales de la década de los 30, 1930. No como la veis ahora, sino como abierta, una pista de verano, marcos, rosales, donde venían las orquestas de aquella época a tocar, y tenía paralelo un local pequeñito donde hacían bailes de invierno, de salón. Los primeros años de fundación de la sala de fiestas, uno de los más conocidos por nombre es Julio Iglesias. En los años, hablamos 1970, si mal no recuerdo, por lo que me contaron los archivos que hay, Julio Iglesias, el grupo Los Chunguitos, Ketama, Rocío Jurado, después más adelante Miguel Bosé. Discoteca esta de, bueno, Asturgallega. Porque aquí... Asturgallega, sí, por supuesto que sí. Quizás vamos a decir que casi más Astur que Gallega. Tenemos que estar muy agradecidos a todos los clientes asturianos que cruzan el Puente de los Santos para venir a vernos todos los sábados, porque en realidad cogemos muchísima gente de muchos ayuntamientos de toda Asturias. Venimos todos los asturianos aquí a... Mucha gente. Eso en serio, porque hacemos una serie de encuestas siempre en taquilla y vemos un poco de dónde... La procedencia. La procedencia de... Sí. Galicia también, por supuesto. Vamos a ver, la sala de fiestas era conocida por básicamente cartelería, o sea, publicidad en cartelería por los pueblos. Existían coches que anunciaban con megafonía por los pueblos, por los mercados, las actuaciones que había. Y bueno, a raíz del año 1980, que sufrió esta transformación que podéis ver, pues bueno, ya pues, digamos que se profesionalizó un poco todo. Entonces sí que ya existían rutas de autobús desde Asturias, desde Galicia, y en aquella época funcionaba el domingo. O sea, el domingo era el día estrella de salir a Rosalar, a Ribadeo. Fran, tú eres bailarín profesional. Sí. Y profesor de baile. Sí. ¿Vienes aquí a bailar también? Algunas veces sí. No todo lo que quisiera porque tengo 2 niños pequeños, pero sí, algunas veces sí vengo así. Hacen te corro cuando sales a bailar, claro. Lo hacían. Ahora también lo que pasa es que ahora afortunadamente hemos creado una serie de bailarines que ya por sí mismos demuestran lo que supimos hacer en su momento. Nosotros iniciamos el baile en Galicia en la década de los 80 y en aquella época, pues cuando empezaba a bailar, lógicamente no se conocía, y cuando salías a bailar a cualquier verbena o cualquier sala de fiestas, evidentemente sí, te hacían corro y te miraban y te decían, oye, ¿cómo bailas, no? El baile deportivo se caracteriza por coger los bailes más representativos de cada país, por ejemplo, la samba de Brasil, el cha-cha-cha y la rumba de Cuba, el paso doble de España, el vals finés de Francia, etcétera, etcétera, o el vals inglés de Inglaterra, y lo que hacen es unificarlo mediante
mediante unas, digamos, formaciones, entre comillas, rígidas en la ejecución de cada paso. De forma que en este momento, pues, un bailarín de salón internacional, pues, de Japón, y un americano y un español, las coreografías que tienen, aunque son diferentes por lo que ejecutan, pero la ejecución es toda la misma en todas las figuras. ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman Albano y Lara. Albano y Lara. Son categoría B de España en estándar y latinos. Enhorabuena. Participaron en el Campeonato de España hace ya 10 años y ahora retomaron el baile y acaban de quedar quintos en un Open internacional en Edimburgo. ¿Cuánto tiempo lleváis bailando? Pues yo tengo ahora 32, desde los 14 me parece, más o menos. ¿Y tú? Pues yo desde los 15 y tengo 33, pero paramos 13 años de bailar. O sea que realmente si cuentas son 5 o 6 años. ¿Hacéis solo baile deportivo o también hicisteis baile tradicional? O... Yo tradicional. Yo también, de pequeñito. ¿Dónde? Sí. En Viveiro. Yo aquí en Ribadeo, en Amigos da Gaita, hasta que tuve pues también 16 o 17. ¿Dónde das clase actualmente tú de baile? Pues estamos dando clase aquí en Ribadeo, en Vegadeu, en Asturias y en San Ciprián. Lo que ocurre es que, bueno, en otra época también estuvimos dando clases en Coaña, en Los Oscos, o sea, recorrimos un poco todo lo que es la zona norte, o sea, lo que es la zona del norte de Galicia y del occidente de Asturias. ¿Cuántos alumnos puedes estar moviendo? Ahora mismo sobre unas 50 parejas aproximadamente. O sea, 100 personas, 50 parejas. ¿De todas las edades, Fran? Sí, de todas las edades. Gente desde el más joven, pues ahora mismo deben de tener unos 10 años y los mayores 78, una cosa así. 78 años. Ya estuvimos grabando y viendo en un capítulo de Romandela alumnos tuyos, en el Franco. ¿Sí? Entonces el Franco, Ángel y Begoña, ¿no? Sí. Sí, correcto, sí. Bailaban muy bien. Bailan muy bien, categoría B de España también, estándar y latinos. Se fueron a vacilar con el negro de la esquina que no se quiere ganar. Ya sois clientes de Rosalar, me imagino. Está Marcos aquí. Sí. Yo vine el sábado, de hecho. Aún vine este sábado, sí, con mis amigos. Sí, ya conocíamos la discoteca de antes, claro que sí. Yo soy de Ribadeo y realmente mis padres, de hecho, se conocieron aquí. Ah, la historia de amor de tus padres empezó aquí. Entre otras muchas que hay. Entre otras muchas. Pero no de sus padres, otros muchos de otra gente. De otra gente. No, Bueno, alguno habrá habido de desamor también. Ah, sí, seguro también. Podría ser una idea, Marcos? Sí, organizar una noche, certamen. un certamen, un campeonato, algo de baile. Tenemos que dejarlo aquí en manos de Fran, buscar una fecha adecuada y podría ser un buen motivo para venir a Rosalar, claro que sí. Para mí el baile pues empezó como un hobby y al final acabó siendo como un estilo de vida, ¿no? Pues aparte de, pues cuando era joven, como dijimos antes, pues era fuera de los estudios, pues entrenabas, bailabas, lo pasabas bien, ibas a competir. A mí me encanta competir, porque cuando estoy en la pista soy completamente feliz. Says he got my